Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos. Una bienvenida a todos ustedes, encantado de estar aquí estudiando con ustedes un tema trascendental en el destino eterno de nuestras almas. Soy Jorge Luis Garay y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11, hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios, al único Dios vivo y eterno por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. El domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto del sábado de la eternidad, pasándolo al domingo espurio, falso de culto a Baal, al Papa y a Satanás. Fue el sistema romano papal, no fue el Padre, no fue el Hijo los que cambiaron el día del sábado que ellos establecieron desde la eternidad y hasta la eternidad para su culto y su adoración. Fue el papado. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo
31, versículo 18, que después que acabó de hablar Dios con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con y por el dedo de Dios. La ley la hizo Dios, y todo lo que Dios hace es eterno, como escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 14. Pone el Espíritu Santo en boca de Salomón, el hombre más sabio que ha existido en este planeta, desde antes de él y después de Salomón. Dice el Señor a través del sabio Salomón: he entendido, poniendo como énfasis toda esa sabiduría, toda esa inteligencia que Dios le dio, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Estos papas, estos obispos, estos cardenales, estos hombres que se han atrevido a mutilar, a cambiar, a pervertir y a deshacer y hacer de las leyes de Dios, no le temen a Dios. Ustedes conocen la historia del sistema romano papal, lo altivo, lo orgulloso, lo tiránicos y todo lo déspotas que ha sido el sistema romano papal con las cosas de Dios. Recuerden la Inquisición. No fue sino para perseguir la Biblia, quemar la Biblia, querer raer de la faz de la tierra la palabra de Dios. En eso se gastó el sistema romano papal 1260 años persiguiendo, quemando la Biblia y a todo el que la quisiera leer, y también, queridos amigos, con engaños, con mentiras y con toda clase de intimidaciones para que todo el mundo se llenara de miedo y de terror para no tocar ni leer la Biblia, la palabra de Dios. 1260 años se gastó el sistema romano papal, y el Señor dice que he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá y ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Ni los papas, ni los pastores, ni las pastoras temen a Dios. Queridos amigos, eso es lo que nos dice la Escritura, y nos dice más el Señor en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 6: porque yo, Jehová, no cambio, es lo que dice el Señor. Es un Dios inmutable, es un Dios omnisciente, que conoce todas las cosas antes del principio y del fin antes del principio. Es un Dios omnipotente, todopoderoso, todopotente. Ese es el Dios, nuestro Dios Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Y escrito está en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 16, que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Y el mismo Señor Jesús, allá en el libro de Apocalipsis, en la última página de la Escritura, dice el Señor Jesús: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Miren, no le tienen miedo, ni tampoco han leído la Biblia, no leen la Biblia. El sistema romano papal, los papas, los obispos, ellos no leen la Biblia, no necesitan leerla, porque ellos tienen la tradición y tienen la filosofía, y la Biblia entonces sobra. No han leído aquí que el que le añada o el que le quite, dice el Señor, que si alguno le quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ese es el desafío a Dios que ha hecho el sistema romano papal, quitándole a la ley de Dios el segundo mandamiento, que prohíbe adorar imágenes, muñecos, muñecas y muñequitos, y prostituyendo a un mundo detrás del culto a las imágenes. No le tienen miedo, no le tienen temor a Dios. El domingo es el falso día de descanso.
Sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en el libro de Isaías, en el capítulo 58, versículo 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te envío totalmente gratis la historia profética, totalmente gratis, sin ningún costo adicional. El libro se llama El conflicto de los siglos, pero contiene la historia profética desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Ahí están todas las cosas relativas a la historia que ha venido siendo desde este mundo. Conozca la historia, todo el intríngulis, toda la trama, toda la urdimbre de la historia, cómo ha manejado y manipulado Satanás a los hombres y los ha traído con el engaño y con la mentira. Aquí está, queridos amigos, en esta historia profética, cómo fue que surgió el sistema romano papal, cómo va a caer el sistema romano papal. Aquí está cómo surgieron, cómo fundó Dios a los Estados Unidos y cómo también nos dice la Escritura que el Señor va a destruir a los Estados Unidos, cómo va a ser la apostasía nacional de los Estados Unidos y cómo va a ser la ruina nacional de los Estados Unidos, cosas que nadie se las imagina, queridos amigos, totalmente gratis. Todo lo que estamos viviendo aquí, el caos ecológico. ¿Por qué es el caos ecológico? Aquí está todo lo que estamos viendo en la corrupción política que ha hecho perder el amor a la verdad y el respeto a la justicia. Aquí está, y está también cómo es que desde el mismísimo cielo Dios con su propia voz va a anunciar el día y la hora de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo va a ser la destrucción de los impíos, cómo va a ser la destrucción de los papas, cómo va a ser la destrucción de Satanás, cómo será el fin del conflicto. Todo te lo envío totalmente gratis. El libro que debe leer, este es el libro del momento para leérselo con papá, con mamá, con los niños, con los jóvenes, toda la familia, para que puedan prepararse para, llegado el momento, tomar decisiones drásticas y decisivas en su vida, en su destino eterno, totalmente gratis. El conflicto de los siglos, la historia profética, Elena G. de White, profeta del destino final de la humanidad, te lo envío totalmente gratis, porque el Señor dice: compra la verdad y no la vendas. Eso es lo que estamos viendo, estudiando nosotros. Vamos a estudiar hoy entonces acerca de Daniel capítulo 2. Todo lo que estamos viendo nosotros en el mundo, todo lo que hemos oído nosotros del pasado, de la historia que fue, todo lo que estamos viendo nosotros del cumplimiento profético de la historia delante de nuestras narices, porque cada día las profecías se cumplen delante de nuestros ojos, delante de nuestras narices. Nosotros estamos cumpliendo las profecías del Señor y también lo que viene. Toda la historia profética
se cumplirá. Dice que lo que ha sido ya se cumplió, y lo que se está cumpliendo, y lo que vendrá seguramente también tendrá su conocimiento, porque toda la vasta y compleja maquinaria de las agencias del mal se ha puesto en acción en estos últimos días, generación tras generación, más bien diríamos de generación tras de generación, época tras época. Satanás ha reunido a los instrumentos humanos por medio de quienes ejecuta sus propósitos diabólicos con el fin de imponer sus planes y estratagemas en este planeta. La putrefacta fuente de maldad ha fluido a través de los siglos continuamente a través de la sociedad humana. Al ser incapaz Satanás de destronar al Altísimo, ha atribuido a Dios sus propias características y ha reclamado para sí los atributos divinos. La gente cree que Satanás es Dios y que Dios es Satanás. Eso es lo que la gente cree, y mucha gente cree que el diablo es bueno, que el diablo es el que ayuda, y que el diablo es el que esto. Ya hay culto e iglesias y adoraciones a Satanás. Es un engañador, dice el Señor, y es homicida desde el principio. Es un engañador, y por medio de su agudeza sinuosa, de sus prácticas tramposas, ha orientado hacia él todo el honor y la honra que los seres humanos deben brindarle a Dios, y ha interpuesto su trono satánico entre los adoradores humanos y el divino Padre. Tiene al mundo entero adorándolo en el domingo, inconsciente pero muy conscientemente. Allá van el sistema romano papal, sus católicos, y allá va también los protestantes y sus cristianos y que sus evangélicos a adorar a su majestad satánica en el día que él estableció, usurpando, quitando, adulterando, cambiando las leyes de Dios, y mi pueblo lo quiso así, dice el Señor. Por eso el Señor dice en esta hora que debemos nosotros salir de todo compromiso religioso con iglesias, con denominaciones, con organizaciones religiosas, y ser libres en Dios, que es lo que significa el nombre de Martín Lutero, que trajo este mensaje de la reforma, de salirse de la Iglesia Católica en los años 1517. Ese era el mensaje, queridos amigos, y sigue siendo hasta el último día que va a haber gente en este planeta, porque la reforma no comenzó ni tampoco terminó cuando Martín Lutero se murió. Seguirá hasta el último día, hasta el fin del mundo. Libres en Dios, eso quiere decir la palabra Lutero, el que es libre en Dios. Y el Señor quiere que usted, yo, nosotros seamos libres en Dios, comprometidos única y exclusivamente con el Creador de los cielos y de la tierra, porque es a Él a quien vamos a rendirle cuentas, queridos amigos. Hay pruebas inequívocas en esta hora de crisis intensas de la inminencia del fin. Estamos viviendo en los últimos días de la historia de la humanidad. Preparados o no preparados, creamos o no lo creamos, estemos listos o no estemos listos, el fin viene. La amonestación, dice el Señor, debe darse en lenguaje firme y directo. Es necesario preparar el camino delante del príncipe de la paz, que viene sobre las nubes de los cielos con grande poder y gloria. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y dice que a la gente hay que pellizcarla, porque el propósito de Dios es que la verdad se ponga al frente para que llegue a ser tema de examen y de discusión. Dice, a pesar del desprecio que se le haga, tiene que agitarse el espíritu del pueblo. Todo conflicto, todo vituperio, todo esfuerzo por limitar la libertad de conciencias son instrumentos de Dios para despertar las mentes que de otra manera dormitarían. Eso nos dice el Señor, porque en esto no hay neutralidad, queridos amigos. Todos estamos comprometidos, como lo vamos a estudiar esta tarde aquí en el capítulo 2 del libro de Daniel, donde nos habla el Señor Esa es de las cosas admirables de Dios, que en un texto, en un capítulo, en una pequeña cita, Él nos involucra, nos pone a vivir y a estudiar miles de años de historia. Eso es lo que vemos en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 2, la imagen que vamos a mirar aquí, la 1,
La imagen que vamos a mirar, esa imagen nos muestra de lo que es este capítulo 2. Allí nos habla el libro de Daniel, en el capítulo 2 nos habla de este rey Nabucodonosor. Este rey Nabucodonosor nos dice que tuvo un sueño, y en ese sueño pues el Señor le mostró aquellas cosas que lo estaban preocupando a él, como nos lo dice allí en el capítulo 2, en el versículo 29. Entonces nos dice la escritura que Nabucodonosor tuvo ese sueño, pero que se le olvidó. Al día siguiente mandó a llamar a sus magos, a sus adivinos, a sus adivinadores y todas estas gentes que habían allá en Babilonia, que era un país de supersticiosos y de gente que creía en toda clase de estas mentiras diabólicas. Y entonces les dijo que él había tenido un sueño y que se le había olvidado, pero que ellos, como eran sabios, magos y consejeros, y sabían el más allá y el más acá, entonces que le dijeran qué era lo que él había soñado y que también le dieran la interpretación. Por supuesto, nadie pudo hacerlo, y entonces dice que sentenció y mandó a matar a todos esos magos, a todos esos reyes. Dice el versículo 9 del capítulo 2 de Daniel: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros: ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar la interpretación. Y dice estos magos: no hay hombre sobre la tierra, majestad, que le pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, ni adivino. Entonces les dice: si no me dicen todos se irán a morir. Entonces alguien, el encargado de Daniel, le dijo: hombre, hay, señor rey, hay un hombre que adivina, que sabe, que conoce de sueños y todas estas cosas. Y entonces Daniel formaba parte casualmente de estos hombres, porque como era un hombre culto, era un hombre estudiado, era un hombre preparado. Entonces todos los sabios, todos los que eran considerados sabios con conocimiento, pues entraban dentro del círculo de los magos, de los adivinos, de los astrólogos, de los encantadores y de los caldeos que acostumbraban allá en Babilonia. Y entonces nos dice la escritura aquí que Nabucodonosor mandó a matar a todos los astrólogos, incluyendo a Daniel también en eso. Pero Daniel les dijo que no se preocuparan, que él iba a orar al Señor y que el Señor daría la respuesta, y lo que fuera, fuera. Entonces dice el versículo 19: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Mire, ese es el Dios de los cielos, el único Dios vivo y eterno, que no tiene sucursales ni tampoco necesita representantes humanos. Él lo sabe todo. Dice Daniel que él solito lo sabe y lo conoce, y él cambia y pone y muda y tiene. Es un Dios omnipotente, todopoderoso, omnisapiente, un Dios que sabe todas las cosas. Entonces nos dice la escritura aquí: yo no puedo decirle a usted absolutamente nada, señor rey. Cuando llevan a Daniel ante el rey: yo no sé nada, yo no tengo ninguna virtud, ningún poder, yo no soy ningún mago, yo no soy ningún astrólogo. Y le dice en el versículo 28: pero hay un Dios. Mire que toda la gloria se la acredita Daniel a Jehová de los cielos. Hay un Dios, no como los pastores que creen que ellos son los sabios para escribir toda la cantidad de basura que escriben, para hablar toda la cantidad de cosas, que ellos son los profetas, que ellos son los evangelistas, que ellos son. No dan la gloria a Dios sino a ellos, y aparecen como grandes hombres que ya tienen todos que votar por ellos, tienen todos que alabarlo, tienen todos que enriquecerlo. No, Daniel no trabajaba así. Ese es el mensaje y ese es el evangelio, pero según Judas Iscariotes, Daniel le daba la gloria a Dios. Yo no soy nada, no soy nadie, no sé nada, no tengo nada. Pero hay un
un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Ni siquiera a mí, dice Daniel, me lo ha hecho saber el Señor. No, a usted, señor rey, es Dios el que le ha hecho conocer lo que va a ocurrir en los últimos días. A mí no, yo soy simplemente un intermediario, un mensajero para decir estas cosas. Es a usted, señor rey, a quien Dios le ha mostrado, le ha revelado todo lo que ha de acontecer y de suceder en los postreros días. He aquí, le dice en el versículo 28, estamos en Daniel capítulo 2 para no citarlo tanto, para no por amor al tiempo. He aquí tu sueño, rey, y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Eso es lo que nos dice la Escritura aquí, que ese día puso el Espíritu Santo en Nabucodonosor la impresión, la preocupación por saber qué iba a hacer de su reino, qué iba a hacer del mañana, del porvenir, a dónde iba a parar toda la historia de este mundo y de este planeta. Miremos la primera imagen. Entonces nos dice allí, la número 1, dice Daniel: a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Miren lo interesante de esto, queridos amigos, que Daniel en todo momento y en todo instante está sacándose él de eso. Yo no soy nada, a mí no se me ha dado nada, yo no soy ningún superior, yo no soy ninguna cosa extraña ni rara, no soy ningún extraterrestre, yo no soy ningún hombre que tiene ciertas virtudes y ciertas cualidades. No, dice Daniel, es Dios el que le ha dado a usted, oh rey, como usted veía aquí una gran imagen. Vea, esto era lo que veía el rey, la gran imagen. Dice que esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Mire, cualquiera que vea una imagen de esas va a ser terrible, porque inmediatamente va a pensar, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué significan todas estas cosas que nos está mostrando el Señor? Y le dice en el versículo 32: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Mire, lo vemos allí, la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, y nos dice que el vientre y los muslos eran de bronce y que las piernas eran de hierro y que los pies eran en parte barro y en parte hierro. Entonces le dice el Señor, bueno, ¿y cómo? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de esto? Entonces también Daniel le dice allí en el capítulo 2, versículo 37, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Dice el versículo 37, tú, oh rey, eres Rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú, oh rey, eres Rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y autoridad. Era el dueño del mundo, era el imperio babilónico, era el único poder dominante en el planeta Tierra. Y dice en el versículo 38, dice, tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Le dice entonces el Señor a este rey a través de su siervo Daniel que el imperio babilónico estaba simbolizando la cabeza, y que a partir de ahí la historia de la humanidad se iba a desgranar como una mazorca en todos los eventos y todos los acontecimientos, y que después de él vendría un imperio inferior al de él, la plata, y después ese fue Medo-Persia, y después de Medo-Persia dice que vendría otro inferior a los dos anteriores, y ese era Grecia, y que después de estos tres imperios
imperios, vendría entonces otro imperio más degradado, que sería Roma, que sería un imperio de hierro, como lo indica su metal degradado. Así que nos dice aquí el Señor a través de Daniel, que el cuarto reino, es decir, el de hierro, las piernas y los muslos y las piernas de hierro, sería fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, dice, desmenuzará y quebrantará todo. Y eso es lo que vemos nosotros en la historia entonces profética, queridos amigos. Roma, venimos a Babilonia. Dice que Babilonia, la cabeza de oro, pues ¿qué simboliza eso? La cabeza de oro representa pues lo sublime, lo máximo, lo más precioso, lo más preciado, la cabeza de oro, porque los babilonios, los caldeos, pues eran todos unos científicos. Ellos se inventaron las cuestiones del sistema sexagesimal, y pusieron al mundo a contar a partir de todo a partir del 6. Ellos se inventaron, descubrieron eso del círculo, de lo de los 360 grados. Ellos le impusieron al mundo la manera de contar el tiempo con las horas de 60 minutos, los minutos de 60 segundos y los segundos de 60 también décimas de segundo. Y la arquitectura urbana, todo lo que tenía que ver con la construcción de ciudades, con toda la edificación a partir del barro cocido. Ellos fueron los artífices de lo que fue el desarrollo urbano en el planeta Tierra, y sobre todo oro. Esa era la codicia que llenaba su corazón. A donde ellos supieran y sabían que había oro, allá iban a recogerlo y a traerlo, como hicieron con el templo de Jerusalén. Cuando se dieron cuenta de que el templo tenía cantidad de oro, allá fueron en el año 586 y se llevaron todo el oro que había en el templo de Salomón, y también se llevaron todo lo demás que había de bronce y todo lo que había de plata en ese templo, cosas estrambóticas que mandó a hacer Salomón. Todo eso, dice que había una fuente de agua que era mar, ya no le llamaban fuente sino mar, que tenía 12 huellas al tamaño natural, y que a eso le cabían cualquier cantidad de miles de litros de agua. Dice que eso lo cogió Nabucodonosor y lo convirtió en chatarra, y lo montó en sus carretas y se lo llevó a Babilonia. La codicia de oro, como escrito está en el libro de Jeremías, en el capítulo 51, en el versículo 13, dice el Señor: tú, hablando de Babilonia, dice: tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoro, has venido tu fin y la medida de tu codicia. Y nos dice allí en Isaías 14, nos dice el Señor lo codiciosa que era esta Babilonia. Nos dice el Señor entonces en el versículo 4 del capítulo 14 de Isaías, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro. Esa era Babilonia. Después vinieron entonces los medos y los persas, cuyos pechos y brazos eran de plata. Denota, ustedes pueden ver allí nomás, mirando la imagen, la imponencia que se manifiesta cuando los hombres fornidos, fisiculturistas, ponen esa pose así de cruzar sus brazos para mostrar todo su músculo y todo su poderío anatómico. Esto era lo que denotaba allá en Medo-Persia: imponencia de la fuerza, y también la infalibilidad, como dice Daniel capítulo 6 versículo 15, que las leyes de Media y de Persia no se podían cambiar, eran infalibles. De ahí fue donde trajo el sistema romano papal eso de la infalibilidad papal de Medos y de los persias. Por eso el Señor lo describe y lo muestra al papado como con pies de oso, que era que también representaba estas bestias, a esos pechos y a esos brazos. Y en el capítulo
En el capítulo 6, versículo 15 del libro de Daniel, nos dice entonces cómo era Medo-Persia. Dice, pero aquellos hombres, allá en los días del reinado de Darío, dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que en la ley de Media y de Persia, ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Eso era en Media y en Persia. Allí no podía ser abrogado. El mismo rey quedaba cautivo, quedaba preso de las leyes. La infalibilidad, ese era el desafío que hacían a Dios los medias y los persias, que ellos eran como dioses infalibles, que no podían fallar, que no podían errar. Después viene entonces el imperio más degradado todavía, porque después del precioso oro y de la preciosa plata viene el devaluado bronce, que simboliza y representa a Grecia. Grecia, vientre y muslos de bronce, griegos dedicados a exaltar la belleza física y los placeres sensuales, los juegos olímpicos, la mezcla del bien y del mal de la cultura intelectual helénica. A eso se dedicaron entonces los griegos. Por eso, mire, el vientre y pierna, ahí donde está todo lo que es el comer, el beber y la sensualidad del hombre, la depravación y la perversión y la inmoralidad. Todo y a todo eso se dedicaron los griegos, y por sobre todo su filosofía. Se dedicaron a filosofar estos hombres, como nos dice allá el historiador Gibbons. Dice que acerca de los filósofos, decía él que su razón se guiaba frecuentemente por su imaginación, y su imaginación por su vanidad. Era pura vanidad lo que ellos hablaban y expresaban. Toda esa filosofía de los griegos era pura vanidad. Dice que el hombre se entregó allá en Grecia a la vanidad de pensar, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, y dice que eso fue lo que siguieron el trayecto de su caída. Dice que fue el mismo en que el ángel que se convirtió en Satanás quería hacer en el cielo, dedicarse solamente a divariar, a hacer una cantidad de cambios y de cosas en las leyes de Dios, lo mismo que han hecho estos griegos, y que le impusieron el culto ellos han sido los maestros de la humanidad, de la filosofía griega. Con esa es que están educando a nuestros hijos, con esa es que lo educaron a nosotros, con toda la educación falsa traída ¿de dónde? De los griegos, como escrito está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 21. Dice que allá cuando el apóstol Pablo llegó a Grecia, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allá en Grecia en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo, en blablerear. Y dicen algunos historiadores que inclusive a veces algunos también se metían sus trabadas con algún alucinógeno, opio, hachís o cualquiera de estas cosas, y empezar ellos a describir y a divariar y a hablar y a decir todo lo que en esas alucinaciones veían. Eso era la historia de los esa era la historia de los griegos, y eso es lo que vamos viendo. ¿Dónde quedó Babilonia? Miramos hacia atrás, no quedan sino ruinas de ese grande imperio, que no se levantará otro más poderoso que Babilonia. ¿Dónde quedó Medo-Persia, el poderoso imperio Medo-Persa? Miramos hacia atrás, quedó en el pasado. ¿Dónde quedó Grecia con todo su poderío y con toda su intelectualidad y con todas sus hazañas épicas y con todo su poderío y con toda su inteligencia y con todas? Allá no se ve sino queridos amigos, las ruinas en Grecia. Y después viene entonces Roma, que simboliza entonces las piernas de hierro. Esas piernas de hierro, como podemos ver, esta Roma, la del imperio romano, el más largo de todos los 4 imperios, duró exactamente, les digo, 644 años duró el imperio romano sojuzgando al planeta
tierra, las piernas de hierro largas, tan largas como su periodo de gobierno. Roma imperial, la que mató a Cristo después de que los dirigentes espirituales de Israel dieron su honra. Mire, Roma, esta que nos dice aquí el libro de Daniel, que desmenuzaba, que hollaba, que mataba, que destruía. Se destacó Roma entonces por su brutalidad, por su fiereza guerrera. Ellos desarrollaron todo también trayendo los juegos del circo y todo lo que tenía que ver con la sensualidad y el gusto y la intemperancia y todo lo que tenía que ver con la promiscuidad y las concupiscencias. Todo eso lo practicaron los romanos. Prácticamente perdieron la cabeza, se enloquecieron, se llenaron de toda clase de esquizofrenias y toda clase de locura cuando empezaron a practicar. Los emperadores romanos eran personas desquiciadas totalmente, eran esquizofrénicos, psicópatas, eran enfermos mentales todos estos hombres. En el circo, todo lo que se practicaba allí con los gladiadores y el desenfreno de los apetitos, de las pasiones y de todo lo que era perversión del cuerpo, eso eran los emperadores y esa era la nación y ese era el imperio romano. Entonces nos dice, por ejemplo, que las fiestas de ellos duraban meses y muchas semanas y meses, y ahí ellos, en medio de su cosa, tenían un lugar apartado que le llamaban el vomitorio. Ni allá, después de comer, beber y hacer toda clase de cosas, iban, vomitaban para seguir comiendo y para seguir bebiendo. Estos eran, queridos amigos, las piernas largas. 646 años duró el imperio romano, ese que mató al Señor Jesucristo, y de allí del imperio romano entonces se desprende Roma papal, que siguió matando a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días. Y después nos dice entonces el libro de Daniel, allá los pies, nos dice en el capítulo 2, versículo 41, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Entonces nos dice el Señor aquí que los hierros, los 10, mire, la parte final de la imagen es los pies, no hay más, ya las piernas hasta los tobillos. Ahí fue simbolizando a quién, a Roma, Roma imperial, Roma la de los emperadores, la de los césares, y solo quedan los pies, que es donde estamos la historia actual. Ya el imperio romano pasó, ahora viene la historia actual, que es la que nos interesa y nos incumbe a nosotros. Ahí tenemos entonces los pies, en parte de barro y en parte de hierro, es el resto de la historia. Y nos sigue diciendo entonces, vemos nosotros aquí qué es lo que ha pasado. Pues miren ustedes que entre más ha caminado la historia, entre más ha avanzado la historia de la humanidad, vemos nosotros entonces, queridos amigos, que los metales se han ido devaluando, que ha habido una devaluación de valores, de principios, de temor a Dios, de la humanidad, de la dignidad humana. El hombre ha ido deteriorándose, no como hablan aquellos científicos de que estamos evolucionando. No, señores, la profecía y Dios y la historia, que no la podemos cambiar, como la verdad no se puede cambiar, nos dice es que el hombre ha venido involucionando, que hemos venido de degeneración en degeneración. De oro pasamos a plata, de plata a bronce, de bronce a hierro, que se lo come el orín y se vuelve tierra, y llegamos entonces a la historia final de la humanidad, en donde es barro, barro literal mezclado con barro literal, que es hierro cuando se lo come el orín. La imagen
imagen entonces nos dice aquí que en la medida que pasaron los siglos, los valores se fueron ¿qué? Degradando, se fue devaluando la moral, se fue degradando la dignidad, se fue degradando el hombre como hombre, se fue degradando el ser humano como persona. Y vemos nosotros entonces también que en la medida que la historia venía cumpliéndose en este planeta, también notamos que los metales se iban endureciendo. Mire, iban del dúctil oro, la manejable plata y el bronce, ya dice que fue endureciéndose. Ya la plata es más dura que el oro, es más dura que el oro, el bronce es más duro que la plata y el hierro es hierro, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la historia, hasta que llegara al hombre a ser ya lo que somos nosotros aquí, en parte fuertes, en parte frágiles, en parte barro, en parte hierro, en parte rico, en parte pobreza, en parte miseria. Esa es lo que nos dice la historia. ¿Y qué nos dice el Señor en su revelación y en su palabra? Dice que la imagen mostrada a Nabucodonosor simboliza el deterioro del poder y la gloria de los reinos de la tierra. ¿Qué le estaba mostrando el Señor a Daniel? Mire, a Nabucodonosor le estaba mostrando el deterioro del poder, del poderío y de la gloria de los reinos de la tierra. Y al mismo tiempo, dice, representa adecuadamente el deterioro de la religión y de la moral entre los habitantes de esos reinos. Por eso vemos lo que vemos, por eso oímos lo que oímos. Y dice el Señor que las cosas extrañas, terribles e inimaginables para la mente y la imaginación humana se verán. Y es lo que estamos viendo nosotros. Un deterioro que nos dice el Señor de la gloria de los reinos, de los reyes, de la tierra, de los políticos. Por eso es que ustedes ven que ya toda la corrupción ya es un tema en el cual los políticos, queridos amigos, eso para ellos es parte del proyecto. Ser corrupto, robar es parte del proyecto. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y dice que cuando las naciones se olvidan de Dios, se debilitan moralmente en igual proporción. Y eso es lo que estamos viendo. De moral no se habla. No, nadie habla de moral, ni en las universidades, ni en las escuelas, ni en los seminarios, ni en las iglesias. En ninguna parte se habla de moral, porque hablar de moral es hablar de las leyes de Dios, que es la única norma moral que Dios ha dejado para modelar y para perfeccionar un carácter, un comportamiento verdaderamente humano, para ser verdaderos ciudadanos, verdaderos padres, hijos, esposos, para ser verdaderos amigos, ciudadanos, para ser verdaderos cristianos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. De moral no se habla, se habla es de ética, y la ética es una manera de echar a un lado la moral de Dios. La ética, se habla de la ética profesional, pero la ética profesional para lo único que sirve es para que unos cometan sus cosas en su profesión, sus cosas malas en su profesión, y los otros éticamente y profesionalmente los tapen, los disculpen, los defiendan, los excusen y se hagan partícipes y se hagan también cómplices y toda clase de, como hace el Papa. Por ejemplo, el Papa aplica la ética profesional la aplica el Papa. Ustedes lo oyeron en estos días allá, los violadores de Chile, que salió diciendo él, mostrándole a la gente así, todo bravo y furioso el Papa allá en Chile, que eran unos calumniadores que estaban calumniando al padre Barrios y al padre Fernando, que son unos calumniadores, que me muestran, pues ya las mandaron las pruebas. ¿Y qué sale a decir? Yo pido perdón por todo lo que estos han hecho, porque son unos depravados, porque son unos pervertidos. Pido perdón. Pide perdón. Ese es el lema del sistema romano papal a través de su historia. No se ha dedicado sino a pedir perdón. Perdón por todo, pero no cambia. Y esa es otra característica del sistema romano papal. Habla de cambiar, pero para seguir siendo la misma. Eso es lo que nos dice la historia profética. La devaluación, la debilitación moral de las naciones. Eso es lo que vemos en nuestro mundo, aquí en mi ciudad, aquí en mi país, aquí en este continente, aquí en este planeta. Babilonia. Nos dice el Señor que Babilonia desapareció porque en su prosperidad
se olvidó de Dios y atribuyó la gloria de su prosperidad a las hazañas humanas. El rey de Media y de Persia fue visitado por la ira del cielo debido a que en ese reino fue pisoteada la ley de Dios. Miren, Medo Persia, ya desafiaron a Dios, persiguieron a todo el que quería guardar los mandamientos de Dios. No hay un Dios para obedecerle a Él, no se puede obedecer solo al rey, solo al rey. Las leyes del rey son las leyes del rey, ya dijimos, no se pueden cambiar. El temor de Jehová no tenía cabida en el corazón de la gente allá en Media y en Persia. Las influencias que prevalecían en Medo Persia eran la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Mire, eso no es nada nuevo, la corrupción que tenemos ahora no es nada nuevo, eso viene ¿desde dónde? Desde el mismísimo Adán, cuando cayó en pecado, ahí se corrompió Adán porque empezó a decir que la culpa era de Eva y después no, que la culpa era de la serpiente y no, que después la culpa era de Dios. Eso es corrupción, eso es partirse el corazón, como nos lo enseña el Señor en su revelación y en su palabra. Así que los reinos subsiguientes que vinieron después de Media y Persia, Grecia, Roma y ahora nosotros, los Estados Unidos, Rusia, China, la India, los anglosajones, los del tercero, del primero y del segundo mundo, los reinos subsiguientes, dice, fueron aún más viles y corruptos. Estos reinos de ahora son aún más viles que Medo-Persia, que Grecia, que Roma y que Babilonia. Los reinos que han venido ahora son más viles y más corruptos que todos los reinos y todos los imperios que pasaron por este planeta. Dice, se deterioraron, nos hemos deteriorado, se han deteriorado los reinos, las naciones y los pueblos de ahora, porque menospreciaron su fidelidad a Dios. Al olvidarse de Dios, se hundieron más y más en el deterioro de la escala de los valores morales. Esta humanidad, este mundo actual que está esperando solo la aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos, está hundido en una escala de valores morales degradado totalmente, lo que nos dice el Señor en su palabra. Dice que la mezcla, esa mezcla de oro, de barro con hierro, dice que esa mezcla de los asuntos y de la administración política se representa con el hierro y con el barro. Eso más que la debilidad y la fortaleza de los pueblos, dice que representa es la política y representa también entonces lo que es la mezcla representa lo que es la política. Nos dice que la política y la religión, la mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración política se representan con el hierro y el barro. Esa es la amalgama que tenemos nosotros ahora, la mezcla, como lo llama el Señor, de misterio entre la religión y la política. Dice que esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado, dice que la iglesia han echado mano del poder civil para imponer sus dogmas. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado, dice, trajo malos resultados. Los hombres casi han traspasado los límites de la tolerancia de Dios, han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado, pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. Se ha mezclado la política con el hombre y se han unido, todos están unidos ¿con quién? Con el sistema romano papal. Todos los gobernantes de este mundo, todos los políticos de este planeta son súbditos del sistema romano papal y le van a ayudar a recuperar su hegemonía, la supremacía que tenía allá en la Edad Media. El Señor nos dice que las naciones son la tierra, son el polvo. Isaías 40 en el versículo 15 nos dice el Señor allí lo que son para Él. ¿Qué significa polvo, tierra para Dios? Allá en el capítulo 40:15 dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas
como polvo. ¿Qué representa el polvo? Las naciones, los pueblos, los políticos, eso representa. ¿Y qué representa el hierro? Pues el hierro representa el poder religioso, que es más fuerte, más dominante. Ese es el que impondrá todos los engaños y todas las mentiras, queridos amigos, para devolverle ¿qué? La supremacía al sistema romano papal, y ahí será cuando la ley de Dios quedará total y plenamente invalidada, y ese será el Armagedón en que estamos entrando en esta hora. Vamos a seguir estudiando este tema, apasionante tema de la historia pintada prácticamente en una caricatura por nuestro Dios, en un pincelazo, miles de siglos, queridos amigos, por nuestro Dios, que tiene esa grande virtud de sintetizarlo, de comprimirlo todo en una cápsula de historia y también, queridos amigos, de la verdad de Dios. Quiero decirles, traigan a los niños, traigan a nuestros jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo que la Biblia, la historia y las profecías se pueden entender. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Te lo envío gratis. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en lo eterno. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre